Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 vivientes y en medio de los ancianos a un cordero de pie, como degollado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continuamos nuestra lectura del libro del Apocalipsis, hoy en el capítulo 5, versículos del 1 al 10. Hemos comenzado a leer esta semana este libro en la penúltima semana y en la última semana del tiempo ordinario. Y es una lectura que nos prepara ya, de alguna manera, para celebrar el misterio de la parucía que celebramos en el Adviento, de la segunda venida del Señor. Por eso es un escrito que tiene el propósito de avivar en nosotros la esperanza. Cada palabra que escuchamos, cada símbolo que encontramos en el libro del Apocalipsis, tiene ese propósito de mostrarnos a nosotros la realidad desde los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios. No es fácil describir las cosas desde Dios, porque no hay palabras que lo describan, que lo descifren, así que necesitamos de la gracia para poder entender lo que Dios nos va proponiendo. Por eso el libro del Apocalipsis es un libro cargado de símbolos que hay que descifrar. Por eso se llama de la revelación. Aquí se nos revela, se nos da a conocer el misterio del amor de Dios que se muestra en la historia de la humanidad y de manera muy especial en la historia de la Iglesia. Dice nuestro texto de hoy: yo, Juan, vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Esa es la primera visión y el primer signo. Un libro sellado y que está escrito por dentro y por fuera. Esta simbología del libro ya la encontramos también en el Antiguo Testamento. Y el libro hace alusión a la historia humana, a la historia primero del pueblo de Israel, que es historia de gracia, porque es historia de la bendición de Dios para con su pueblo, pero también historia de pecado, porque es la historia del hombre que le da la espalda a Dios. Y esta historia contiene el designio, el plan de Dios para con toda la humanidad.
y que ahora ha encontrado su plenitud en Jesucristo. Entonces, este libro del que habla la palabra, escrito por fuera y por dentro, es la historia humana, la historia del pueblo de Dios más en concreto. Y también contiene el designio de Dios, el plan de Dios para con la humanidad. Y tiene 7 sellos, es decir, que está garantizado, está respaldado por el Señor, el que está sentado en el trono. Luego dice, y vi un ángel poderoso que pregonaba en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y mirarlo. Yo lloraba mucho, porque no había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Un libro sellado. Y aquí la expresión del que tiene la visión y dice, yo lloraba mucho, porque no había nadie digno de abrir ese libro. Nadie. ¿Quién puede descifrar el sentido de la historia? ¿Quién puede darnos a conocer también el misterio de Dios y el designio de Dios para con toda la humanidad? ¿Quién? Y dice, esto generaba angustia, y esta angustia, dice, se traducía en llanto. Pero uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y el que es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Aquí viene entonces otro personaje, además del ángel que anunciaba y preguntaba quién puede abrir el libro, uno de los ancianos, es decir, uno de los santos que están en la presencia de Dios y que ofrecen las oraciones a Dios. Y le dice al que tiene la visión, a Juan, no llores, pues ya hay quien lo pueda abrir, ya hay uno digno de quien pueda hacerlo. Y se refiere a él, al león de la tribu de Judá. Y nos remite el libro del Apocalipsis a un texto del libro del Génesis, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos y llegó el momento de bendecir a Jacob a bendecir a Judá, y le dice, de ti va a salir el que va a ser el Salvador de Israel, la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y se presenta como un león. Sabemos, el león es símbolo de la fortaleza, de la soberanía. Ese es el que va a abrir. Dice, pues ya el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Y se refiere a las promesas que Dios había hecho a David cuando le dijo, uno de entre ti se sentará por siempre entre tu trono. Dios está cumpliendo su promesa, le está diciendo este anciano al que tiene la visión. Él es el que tiene la dignidad y es capaz de abrir este libro, el león, el retoño de la tribu de David. Él es el que tiene la fortaleza, el que tiene la realeza. Y vi delante del trono a los 4 vivientes, de los que hablaba la palabra ayer, y en medio de los ancianos a un cordero de pie. Pasamos de la figura del león fuerte, del león soberano, a la de un corderillo. Y vi de en medio del trono a un cordero de pie, como degollado. Entonces es un cordero en sacrificio, es un cordero que ha sido sacrificado. Tiene 7 cuernos. Los cuernos en la Biblia están referidos al poder. El número 7 significa totalidad, es decir, que tiene todo el poder. Vi al corderillo sacrificado de pie, es decir, está muerto pero está de pie, está vivo, ha resucitado y tiene todo el poder, los 7 cuernos y 7 ojos, que habla de la sabiduría, es decir, posee en plenitud el Espíritu de Dios, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Este corderillo, de pie, degollado pero de pie, que tiene todo el poder y todo el Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu de Dios, es Jesucristo. Él es el cordero que ha sido sacrificado en la cruz. Él ha derramado su sangre por nosotros. Por lo tanto, no llores. Ya hay uno que le ha dado sentido a la historia humana, a tu historia personal, a la historia mía. Y es Jesucristo, el cordero que de pie, es decir, resucitado, ahora puede darle sentido a toda vida humana. En Él encuentra sentido. Él puede abrir el libro
de tu vida, de mi vida, el libro de la historia de la humanidad, el libro de la iglesia. Él abre el libro de la historia y nos revela el misterio del amor de Dios para con toda la humanidad. No llores más, le dice. Y continúa nuestro texto. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él ahora es en Jesucristo, en que tú y yo, hermano, hermana, podemos encontrarle el sentido a nuestra vida. Muchas veces te puedes encontrar que tú no tienes dirección, que no sabes de dónde vienes ni para dónde vas. Pues cuando tú te acercas a Jesús, al Cordero que ha sido degollado, pero que está de pie, resucitado, vas a encontrar el que le va a dar sentido a tu vida y el que va a descubrirle la razón de ser de todas las cosas que te acontecen en la vida. Cuando tú te acercas a Jesucristo, Él puede darle la luz que ilumina las tinieblas de tu vida. Y cuando tú te acercas a Jesucristo vas a darte cuenta de que todo tiene una razón de ser. Haber nacido en esta familia o no haber nacido en la otra, haber tenido este papá y que me haya tocado en gracia esta madre, que me hayan criado mis abuelos y no mis papás, que yo haya tenido que vivir en tal ciudad y no en tal otra, que me haya tenido que casar con este hombre y no con otro, que me ofrecía otras cosas. Y tu vida empieza a tener sentido, porque cuando tú te encuentras con Jesucristo, el Cordero de pie degollado, se ilumina tu vida. Y tu vida empieza a tener valor, porque no es porque no tuviera valor, era porque tú no veías el valor que tenía tu vida. Y entonces empieza a tener sentido todo lo que tienes y todo lo que haces. Cuando tú te encuentras con Jesucristo, tu matrimonio empieza a tener valor. El trabajo que realizas empieza a valer. Cuando tú te encuentras con Jesucristo, empiezas a darte cuenta que todo lo que eres y todo lo que haces es importante. Y que no necesitas aparecer en las primeras planas de los periódicos, ni que se hable de ti, ni que te estés tomando fotos para mostrar en Facebook o en las redes sociales para tener importancia. Porque tu vida es importante para Dios. Porque Él ha entregado a su Hijo por ti y la sangre de Cristo te ha redimido. Eso es lo que significa que Él ha podido abrir los sellos de la historia. Porque Él es el que abre el sello de la historia de tu vida y le da pleno sentido. Cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras, copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Qué bello esto, hermano. Ahora el mismo tributo que se le rinde al Dios Todopoderoso, al Padre, se le rinde al Hijo, al Cordero. Y viene la liturgia. Y viene la celebración y viene la alabanza, tan importante que es la alabanza. Todos se postraron, alababan al Cordero con cítaras y se presentaban las oraciones de los santos, la intercesión de los santos. De ahí la importancia que nosotros tenemos cuando nosotros nos confiamos a la oración de los santos. A veces nos da miedo, tal vez por la teología protestante, de pedir la intercesión de los santos. Y mira lo que dice la palabra, que presentaban en copas de oro llenas de perfume las oraciones de los santos. Los santos presentan a Dios tus súplicas. Cuando tú le oras y le pides a un hombre, a una mujer que ha sido santa, que interceda por ti, dice la palabra de Dios, que esas son presentadas en copas de oro delante de Dios. De ahí la importancia de tener uno su santo intercesor, al que se le pide, al que se le confía, porque aunque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, dice que delante del Cordero los santos presentan sus oraciones, las oraciones de los santos, las que nosotros presentamos, ellos las presentan a Dios. Y cantaban un cántico nuevo, así como el pueblo de Israel, después de cruzar el Mar Rojo, entonaron un cántico, también ahora la iglesia entona un cántico. ¿Y cuál es ese cántico? Eres digno de recibir el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Esta es la iglesia, hermanos. Esta es una manera de describir la iglesia. ¿Qué es la iglesia?
La iglesia es la comunidad de todos los hombres adquiridos por la sangre preciosa del Cordero. Hombres de toda tribu, hombres de todo pueblo, hombres de toda nación. Esos somos nosotros. Este cántico en el cielo se pronuncia en todo momento, alabando a Dios por la iglesia, que somos nosotros. Y dice, y has hecho de ellos para Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Es grandioso. Si hay un libro fascinante y hay un libro que a mí me encanta, es el libro del Apocalipsis. Por la manera como presenta la historia de la humanidad, la historia de cada ser humano y la historia de la iglesia. Es la historia de la humanidad y de la iglesia vista desde el cielo, vista desde Dios. Que esto nos anime, hermanos, a nosotros que peregrinamos en este mundo, a la alabanza también, a unirnos a la alabanza celestial, como cuando lo decimos en la liturgia, y nos unimos al coro de los santos que te alaban. Eso es lo que tenemos que hacer, y reconocer la presencia de Dios que está actuante, permanente y vitalizando la vida de cada uno de nosotros. A Él, a quien sea la gloria por toda la eternidad. Amén. Alabado sea Jesucristo.